Buenas tardes, estimados estudiantes. Soy el profesor Franklin García, el encargado de darles la materia de psicometría 2. Muy bien, hemos aprendido hasta los momentos, en la sumativa 2 aprendimos lo que es ser un baremo como tal. Muy bien. Ahora, en esta evaluación, en esta sumativa 3, vamos a aprender a redactar ítems, es decir, también llamadas preguntas de cuestionarios. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a hacer preguntas. Así como los vamos a aprender de manera escrita, tenemos que también aprenderlas de manera verbal. Es decir, cuando a nosotros nos llega un paciente, nosotros debemos preguntar, ¿ok? Y tenemos que hacer esas preguntas de manera o de una forma clara y precisa. ¿Para qué? Para que ese paciente nos dé la información que nosotros necesitamos, la información que nosotros requerimos para poder hacer un diagnóstico. Y para de esta forma darle las herramientas y ayudarlo de una manera más clara a salir de donde está. Entonces, ¿cómo se deben hacer esas preguntas? Según el material que yo envié o que está en el aula virtual, nosotros tenemos los aspectos que son para redactar precisamente ese cuestionario. Entre esos aspectos que tenemos está el que se debe formular las preguntas de manera clara, concisa y de manera breve, así como también prescindir de preguntas generales si se quiere obtener una información más precisa. También se debe evitar hacer preguntas dobles, es decir, preguntas repetidas, obviar temas que se desconozca el entrevistado, como también el utilizar un vocabulario que no dé lugar a dobles interpretaciones. También debemos evitar palabras de expresión ambiguas, como si usted alguna vez, o a veces, o frecuentemente, ¿ok? Esas preguntas debemos evitarlas. También no incluir no sabe, no contesta, ya que es fácil la respuesta del entrevistado. Así como también redactar preguntas neutras en las que no hay ninguna connotación emocional. Hay que evitar la redacción también negativa y la provocación de una respuesta determinada, es decir, que ya se sabe cuál es la respuesta como tal. También, al realizar el cuestionario, la respuesta de cada ítem debe ser mayor a dos opciones, si estamos hablando de un cuestionario. Es decir, debe tener la opción alguna vez, casi siempre o nunca, ¿ok? Esas son las respuestas que debe tener. También eso es en cuanto al cuestionario. Ahora bien, para redactar los ítems hay que tener en cuenta que hay que contar con la selección especializada, es decir, una guía que oriente la medición. También se debe tener presente tanto las dimensiones con las que los indicadores están planteados por él o los especialistas que están operacionalizando esa variable. También hay que asignar un determinado número de ítems a cada indicador. Siempre se piden dos ítems para cada indicador, uno positivo y otro inverso. También, una vez seguros de todo lo anterior, se debe seguir unas recomendaciones como son que la redacción de los ítems debe realizarse en tercera o en primera persona. También debe garantizarse la presencia tanto de ítems directos como de ítems inversos. Se debe evitar la redacción de unos ítems demasiado largos. ¿Por qué? Porque cuando usted redacta o hace una pregunta muy larga, hay un momento en el tal en que el entrevistado o la persona que está respondiendo el cuestionario se pierde la idea. Entonces, hay que tener cuidado de que esos ítems no sean largos. Hay que utilizar oraciones simples, sin ninguna ambigüedad. Se debe evitar expresiones que incluyan una doble negación o una negación. Evitar que los ítems estén referidos a contenidos demasiado triviales que sesguen la respuesta. La diferencia entre los ítems que son los positivos y los inversos es que estos manifiestan actitudes favorables, mientras que los inversos demuestran una actitud desfavorable. Entonces, muy bien. En el material que yo les estoy dando, o que les coloqué en el aula virtual, están todos estos indicadores, perdón, todas estas orientaciones para que ustedes puedan hacer esa evaluación. Recuerden que deben tomar un cuestionario, el que ustedes prefieran, y deben redactar
o sea, mejorar cada uno de los ítems de ese cuestionario. Deben colocar el cuestionario que ustedes tomaron y el cuestionario que modificaron. Es decir, tienen que estar los dos, por el que ustedes se basaron y los ítems con las nuevas redacciones. Si no tenemos esto, no podemos avalar, o yo no puedo avalar que ustedes hicieron la actividad bien. Entonces, les recomiendo que tengan mucho cuidado. Recuerden que ahí dentro de la sumativa se está diciendo que debe tener como mínimo 30 ítems, ¿ok? Es el cuestionario que ustedes vayan a modificar. Si pueden modificar los 30, mejor, o al menos 20 que los puedan ustedes modificar. Recuerden que todo cuestionario está basado con dimensiones y entonces hay que tener cuidado. También pueden tomar un cuestionario de un estudio de casos y volverlo a redactar y colocar los dos cuestionarios como tal. Entonces, la idea de ahora es aprender a hacer preguntas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, sí, vamos en tal trimestre, ¿ok? De psicología, pero no sé qué preguntar, no sé cómo preguntar, no sé hacer un cuestionario como tal. Y la idea entonces es que ustedes aprendan a que cómo se debe redactar una pregunta, si es de manera escrita, o cómo hacerlo de manera verbal, para que ustedes estén seguros de lo que ustedes están haciendo. Y recuerden que deben estar claros en lo que ustedes quieren preguntar para que la persona que nos está confiando el problema que tiene pueda explicarse y podamos nosotros dar la herramienta como tal para que darle solución a ese conflicto o a ese problema que tiene esa persona. Muy bien. Entonces, cualquier cosa, sigo pendiente por la plataforma. Estamos a la orden. Y para hacer preguntas, recuerden, como siempre les digo, hacer preguntas por el foro de dudas, porque a veces la duda de uno es la duda de muchos. Y a la vez puedo aclararle a todos el problema que puedan tener. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Hasta luego.